Muy buenas tardes amigos de Tócame que soy economista. El día de hoy terminamos con la teoría del valor de David Ricardo, específicamente con el capital fijo y el capital circulante. Muy bien, en la página 24 dice que dos industrias pueden emplear la misma cantidad de capital, pero este puede estar diversamente repartido con respecto a la porción fija y a la porción circulante. Para ejemplificar esto, utiliza el trigo como un bien. El agricultor invierte el trigo en forma de capital fijo y el panadero va a invertir el trigo en forma de capital circulante. ¿Por qué? El agricultor al invertir en el maíz lo va a sembrar y va a esperar que su rendimiento se dé en un año, o sea que su cosecha se dé dentro de un año. Pero en cambio el panadero al invertir en el trigo puede generar bienes que le que le puedan devolver su capital inclusive el mismo día. Puede moler el trigo, lo hace pan, lo vende y puede disponer del capital nuevamente. Ese es un ejemplo con el que queda bastante claro. Después se mete un poco con los salarios y dice que ninguna alteración en los salarios de la mano de obra podría ocasionar una alteración del valor relativo de los bienes, ya que si aumenta no se requerirá mayor cantidad de trabajo en ninguna de las ocupaciones, sino que el trabajo se remunerará a un alto precio. Según la rapidez con que perece el capital y requiere frecuentes reproducciones o es de consumo lento, se le conoce como capital circulante o capital fijo. Creo que eso ya lo hemos mencionado y ya quedó muy claro y lo repito porque es un concepto bastante esencial para entender esta parte de David Ricardo de la teoría del valor. Al tiempo que debe transcurrir hasta que un conjunto de bienes pueda llevarse al mercado, tendrá un valor no precisamente proporcional a la cantidad de trabajo utilizada en ellos, sino algo mayor para compensar el mayor lapso de tiempo que debe transcurrir hasta que los bienes más valiosos puedan situarse en el mercado. Y para ejemplificar esto, utiliza a tres hombres, uno que va a fabricar paño, otro que va a fabricar algodón y otro que va a producir maíz. Esos tres hombres cuentan cada quien con 100 hombres de trabajo. En un año de trabajo, el hombre que tiene maíz va a cosechar maíz, va a utilizar sus 100 hombres para cosechar maíz. Y en cambio, el hombre que quiere producir algodón necesita una máquina, entonces va a utilizar a esos 100 hombres para que construyan la máquina. Al igual que el hombre de paño, necesita la máquina y va a utilizar a sus 100 hombres en la construcción de una máquina. Ahora, supongamos que la cantidad de maíz, hago un paréntesis, recordemos que para David Ricardo el valor de los bienes está dado por la cantidad de trabajo empleada en su producción. Entonces, la cantidad de maíz, supongamos que pueda costar 500 libras, que el trabajo de 100 hombres en un año sea de 500 libras produciendo maíz. Entonces, la máquina tendrá que costar 500 libras, las dos máquinas. Pero ¿qué pasará en el segundo año de trabajo? El maíz ya se cosechó, las utilidades que fueron generadas ya se disfrutaron, quizás se volvieron a reinvertir, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ya fueron gastadas y disfrutadas. Así lo escribe literalmente David Ricardo. Y las utilidades del hombre de paño y del hombre de algodón todavía no están dadas, porque invirtieron su capital o invirtieron todo su trabajo nada más en generar, en producir una máquina que esperan que para el segundo año de trabajo produzca el paño y el algodón que ellos quieren para poder venderlo y poder tener utilidad. En el segundo año de trabajo, el hombre del maíz vuelve a cosechar maíz con 100 hombres de trabajo. Ahora el hombre de algodón va a utilizar la máquina y a los 100 hombres para poder producir algodón. Y el hombre del paño también va a utilizar una máquina más sus 100 hombres para producir el paño. Esto es muy interesante porque en el primer año el hombre de maíz utilizó 100 y en el segundo año volvió a utilizar los mismos 100. El hombre de algodón y el hombre del paño, y esto es algo que confunde en el libro de David Ricardo, la máquina tiene un valor y ese valor va a estar adherido a los bienes producidos. ¿Qué quiere decir? Que si utilizan 100 hombres para producir el paño y el algodón, muy independientemente de la cantidad de trabajo, va a ser el valor relativo del paño y del algodón, pero se le va a agregar el valor de la máquina, que es el capital fijo. Y aquí lo tenemos más ya escrito, que el maíz vale en 2 años de trabajo 500 libras.
y en 2 años de trabajo el paño va a valer 1000 libras. ¿Por qué? Porque tiene el valor de la máquina, que a su vez el valor de la máquina en un año de trabajo costó 500 libras. Entonces 500 más 500, 1000. Igual lo mismo que la máquina de algodón. Pero el hecho de que el algodón y el paño cuesten 1000 libras quiere decir que tienen una proporción de 2 a 1 con respecto al maíz. Pero recordemos que en el maíz se utilizó, ahora en este caso, capital circulante, que fue el utilizado para pagarle a los trabajadores. Y en la fabricación del paño y en la fabricación del algodón se utilizó capital fijo, que fue el utilizado para producir la máquina. Entonces, debido a los diferentes grados de durabilidad, no tendrán un valor precisamente proporcional, sino algo mayor, para compensar el mayor lapso de tiempo que debe transcurrir hasta que los bienes más valiosos puedan situarse en el mercado. David Ricardo nos dice lo siguiente: supongamos que se paga 50 libras a cada trabajador. Entonces, si multiplicamos 100 hombres por 50, tenemos 5000. El valor relativo base, por ejemplo, por así decirlo, del maíz, del paño y del algodón será de 5000 libras. Pero agreguémosle que el capitalista, el empresario, quiere obtener 10% de utilidades, ¿no? Entonces sacamos el 10% de 5000, tenemos 500. Entonces el valor de la máquina y el paño y el valor de la máquina y el algodón y el del maíz será de 5500 al primer año, por ejemplo. Recordemos entonces que al segundo año ya se empieza a producir paño y algodón. Y entonces al segundo año, al paño y el algodón, que su precio es de 5500, ya con todo y utilidades, al segundo año el capitalista le quiere sacar 10% de utilidades. Entonces el 10% de 5500 es 550. 550 más 5500 es igual a 650. Y ese va a ser el valor último del algodón y el paño. Y el valor del maíz va a quedar en 5500. Porque el paño y el algodón se requirieron 2 años de trabajo con 200 hombres en total. Y bueno, las personas emplean exactamente la misma cantidad de trabajo anual para la producción de sus bienes. Sin embargo, los bienes que producen difieren de valor, por razón de las distintas cantidades de capital fijo o trabajo acumulado utilizado por cada uno. En el caso del paño y el algodón, el trabajo acumulado vendría siendo casi de 200 hombres, y el del maíz nada más es de 100 hombres. El grado de alteración del valor relativo de los bienes, ocasionados por un aumento o disminución del trabajo, dependerá de la proporción de capital global empleado como capital fijo. Cada aumento de los salarios o reducción de las utilidades aumentaría el valor relativo de los bienes producidos por capital fijo y elevaría proporcionalmente los bienes producidos con capital circulante. Quiere decir, por ejemplo, si hay una reducción del 10% en las utilidades, entonces el valor del capital circulante, el valor relativo de los bienes producidos con capital circulante aumentará en 10%. Y los bienes producidos con capital fijo, no explica muy bien Ricardo qué tanto aumentará. Luego explica por qué se da todo esto del aumento de salarios, el aumento del valor de precios, pero por qué se da si la cantidad de trabajo sigue siendo exactamente la misma. Él dice que es porque el valor relativo de los bienes está dado en dinero. Dice que el dinero es un bien variable. Es decir, el aumento de los salarios en dinero será frecuentemente ocasionado por una baja en el valor del dinero. En efecto, un aumento en los salarios irá acompañado en un aumento de los bienes, pero se observará que la mano de obra y todos los bienes no han variado con respecto a otros, y que la variación ha quedado confinada al dinero. Y dice que los salarios deben estimarse por su valor real y no por su valor nominal. Bueno, aquí terminamos ya toda la teoría del valor de David Ricardo. Es básicamente esto del capital fijo y capital circulante. Es importante comprenderlo bien, de dónde viene, porque más adelante Marx retoma esa parte de la teoría del valor de David Ricardo, de la economía política de David Ricardo, para poder concebirla
en su nueva economía política que está plasmada en el Capital. Recordemos que las fuentes básicas de inspiración de Carlos Marx, o Karl Marx, para los que no les gusta españolizar nombres, es la Revolución Francesa, la economía política inglesa y la filosofía clásica alemana. Muy bien, nos vemos en el siguiente video, el siguiente viernes.